just killed Cassie. We just left her house. Dude, I just killed Cassie. Dicen que la oscuridad guarda los secretos más profundos y que a veces la verdad es más aterradora que la ficción. Aquí no hay héroes, solo víctimas, culpables y preguntas sin respuesta. Esto es Crimen al Acecho, donde cada historia tiene una sombra y cada crimen un eco que no se apaga. Hola, amigos del misterio. Hoy les traigo uno de los casos más escalofriantes y perturbadores. Una historia en la que dos jóvenes en busca de la fama y el poder arruinaron la vida de una chica común y corriente. Una adolescente que solo buscaba su lugar en el mundo. Hoy hablaremos de Casey Jo Stoddard, una víctima cuya vida fue truncada por una amistad peligrosa y una obsesión por el crimen. Este es el caso de una traición fatal y un asesinato que fue planeado, grabado y ejecutado como si fuera una película de terror. Pero, ¿qué ocurrió para que dos chicos decidieran acabar con la vida de alguien tan inocente? Esto es lo que les traigo hoy, amigos del misterio. Prepárense, porque esta historia comienza ahora. Casey Jo Stoddard nació el 21 de diciembre de 1989 en Pocatello, estado de Idaho, en Estados Unidos. Desde pequeña fue una niña dulce, tranquila y sobre todo confiable. Su familia la describía como una joven brillante, responsable y muy comprometida con sus estudios. Se llevaba muy bien con sus padres, especialmente con su madre, que estaba muy involucrada en su vida. Casey era un alma curiosa y un poco introvertida, con una vida tranquila. Siempre fue la amiga confiable, la chica que nunca causaba problemas y que se mantenía al margen de los conflictos. En la escuela, sus compañeros la querían por su amabilidad y su disposición a ayudar. Tenía una relación sentimental con Matt Beckham, un chico con el que compartía muchas aficiones, pero también con el que se sentía cómoda. Era una joven como cualquier otra. Disfrutaba de las cosas simples de la vida, ir al cine, pasear con sus amigos y, por supuesto, estudiar. Aunque su sueño era convertirse en abogada, Casey también tenía una pasión por los animales y le gustaba pasar tiempo cuidando mascotas. Sin embargo, el destino le tenía preparado algo macabro. Un fin de semana, sus tíos le pidieron que cuidara su casa y sus mascotas, un favor que Casey aceptó encantada. Nadie sabía que esa decisión sería la última de su vida. Brian Draper nació el 21 de marzo de 1990 en Utah, Estados Unidos. Desde pequeño se caracterizó por ser un chico reservado, solitario y con una personalidad algo oscura. Se mudó a Pocatello, Idaho, en su infancia, y fue allí donde comenzó a relacionarse con Tori Adamczyk, otro chico con un perfil algo inquietante. Brian desarrolló una fascinación por los asesinos en serie y los eventos trágicos, especialmente por la masacre de Columbine. Se obsesionó con los detalles de la vida de los perpetradores y en lugar de sentir repulsión, los veía como figuras heroicas. Su mente, ya perturbada por la soledad y la falta de autoestima, comenzó a girar hacia la idea de que la violencia extrema era una forma de poder. Tori Adamczyk, por otro lado, nació el 14 de junio de 1990. Aunque era más extrovertido que Brian, compartía la misma fascinación por el cine de terror y las películas violentas. Tori tenía un sueño, ser director de cine, pero no uno común, sino de cine de terror. Y como buen director, creía que podía crear su propia historia, una historia en la que él
y Brian serían los protagonistas. A pesar de sus diferencias, Brian y Tori compartían una relación peligrosa. Ambos comenzaron a hacer planes macabros que incluían la grabación de asesinatos y la recreación de situaciones terroríficas. En lugar de frenar sus impulsos, se potenciaban mutuamente, creando un entorno en que la realidad y la ficción se fusionaban de manera fatal. Todo comenzó con una grabación. Brian y Tori, influenciados por sus obsesiones con los asesinos en serie y el cine de terror, decidieron que sería genial grabar un asesinato, tal como si fuera una película. Pero no un asesinato cualquiera, sino uno que implicara a alguien cercano, alguien que confiara en ellos. Y Casey, la amiga inofensiva y confiable, fue la víctima elegida. El plan era simple: ir a la casa de su tía, donde Casey se encontraba sola. Pretenderían que todo era un juego. Se grabarían a sí mismos con la cámara como si estuvieran filmando una película de terror. Pero la diferencia era que para ellos, esa película sería real. Brian y Tori comenzaron a grabar videos donde detallaban sus planes y expresaban su deseo de matar a Casey. En estos videos no solo discutían el asesinato, sino que mostraban su satisfacción ante la idea de matar a alguien, de ser famosos por algo tan oscuro y macabro. El 22 de septiembre de 2006, Casey Jo Stoddard estaba sola en la casa de sus tíos, ubicada en una zona tranquila y apartada de Pocatello, Idaho. Era un viernes por la noche, y aunque en principio se sentía segura, no sabía que esa noche cambiaría su vida para siempre. Casey había planeado pasar el fin de semana tranquila, cuidando a las mascotas de sus tíos y tomando algo de tiempo para sí misma. Su novio, Matt Beckham, estuvo en la casa con ella por un rato, pero tuvo que marcharse alrededor de las 9. Luego de su partida, Casey quedó completamente sola, sin saber que Brian Draper y Tori Adamczyk ya estaban cerca. Brian y Tori habían estado esperando este momento. En su mente, todo era un plan perfecto, algo sacado de una película de terror. Se habían acercado a la casa sin levantar sospechas, sabiendo que la oportunidad de llevar a cabo su macabro acto estaba por llegar. Antes de ir, se aseguraron de llevar con ellos una cámara para grabar el crimen, como si fuera una película que ellos controlarían. Cuando Brian y Tori llegaron a la casa, no mostraron ninguna intención maliciosa. Se comportaron con normalidad y se sentaron con Casey, charlando brevemente. Sin embargo, mientras Casey estaba distraída y confiada, ellos comenzaron a poner en marcha su plan mortal. Poco después de entrar, Brian y Tori subieron al piso superior, donde Casey estaba viendo una película. En ese momento, ella probablemente no sospechaba nada. De repente, sin previo aviso, los dos jóvenes, con sus máscaras de Scream, cubriéndoles los rostros, irrumpieron en la sala donde se encontraba la joven. El terror se apoderó de ella cuando vio a sus amigos transformados en monstruos. No hubo tiempo para gritar o defenderse. Los chicos atacaron de inmediato. Brian, el más agresivo de los dos, fue quien comenzó a apuñalar a Casey. En sus primeros intentos, Casey intentó resistirse, forcejeando con ellos y gritando por su vida. Sin embargo, el ataque fue extremadamente violento y rápido. Le apuñalaron varias veces en el torso y la cara, causándole heridas profundas y letales. A pesar de que Casey trató de defenderse con todas sus fuerzas, luchando por su vida, sus atacantes no se detuvieron.
Las puñaladas continuaron con una ferocidad que solo alguien completamente desprovisto de empatía podría ejecutar. La joven llegó a caer al suelo, empapada en sangre, pero los ataques no cesaron. Brian y Tori continuaron apuñalándola, sin mostrar ninguna muestra de compasión o remordimiento. Cada herida infligida representaba más sufrimiento y desesperación para Casey. Según los forenses, Casey recibió más de 30 puñaladas en su cuerpo, muchas de ellas en áreas vitales. La violencia del ataque fue tan extrema que se calculó que la joven intentó levantarse en varias ocasiones, pero nunca tuvo oportunidad de escapar o pedir ayuda. El ataque fue llevado a cabo con tal brutalidad que incluso los investigadores más experimentados se quedaron perplejos ante la violencia que se desató en esa habitación. Durante todo el ataque, Brian y Tori grabaron con una cámara, documentando cada momento. De hecho, una de las imágenes más perturbadoras mostraba a Brian sonriendo mientras el acto de violencia se consumaba. Aparentemente disfrutaban de la tortura, como si estuvieran en el set de una película de terror, con la diferencia de que esta vez las víctimas no eran actores. La cruel ironía era que estaban filmando un crimen real, algo que nunca podría ser deshecho. Cuando finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Casey dejó de moverse, los chicos se dieron cuenta de lo que habían hecho. En ese momento, la casa quedó en silencio, solo interrumpido por la respiración entrecortada de los dos jóvenes que acababan de cometer uno de los crímenes más escalofriantes de la historia reciente. Just killed Cassie. We just left her house. This is not a f***ing joke. Dude, I just killed Cassie. Brian y Tori salieron rápidamente de la casa sin dejar rastro de su presencia. La escena del crimen fue dejada tal como la encontraron, con Casey aún en el suelo, sangrando, como un oscuro testimonio de lo que acababa de ocurrir. Ninguno de los dos mostró signos de arrepentimiento, ni siquiera en su partida. Ellos sabían que este sería un crimen del que hablarían durante mucho tiempo. El juicio de Brian Draper y Tori Adamczyk fue tan perturbador como el crimen mismo. La evidencia en su contra era abrumadora. Los videos grabados, los testimonios y las pruebas físicas confirmaban que no había duda alguna de su culpabilidad. El juicio comenzó en 2007 y los fiscales presentaron pruebas contundentes. Los videos grabados por los propios asesinos, donde detallaban su plan y se burlaban de la víctima. En esos videos se veían las sonrisas sádicas de Brian y Tori, mientras describían sus fantasías y mostraban su total indiferencia hacia el sufrimiento de Casey. Fue un juicio que conmovió profundamente a la sociedad. Al final, tanto Brian como Tori fueron encontrados culpables de asesinato en primer grado. Fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La corte también determinó que el crimen fue especialmente cruel y cometido con premeditación. El caso de Casey Joe Stoddard quedó grabado en la memoria colectiva como un recordatorio escalofriante de hasta dónde pueden llegar las mentes perturbadas cuando se mezclan la obsesión, la violencia y la indiferencia. Este caso nos deja una reflexión sobre el peligro de las obsesiones y las influencias que pueden deformar la realidad, transformándola en algo mortal. Brian y Tori, influenciados por su amor por las películas de terror y su deseo de fama, cometieron un asesinato sin remordimientos, y el precio fue la vida de una chica inocente que confiaba en ellos. Hoy, Casey Joe Stoddard es recordada no solo por su trágica muerte, sino también como un símbolo de los horrores que se pueden desatar cuando las fantasías oscuras
se cruzan con la realidad. Que su historia nos sirva como advertencia para siempre estar atentos a las señales de violencia y manipulación en las personas que nos rodean. Gracias por adentrarte en la oscuridad conmigo. Esto fue Crimen al Acecho, donde el misterio vive y los secretos nunca descansan. Nos escuchamos en el próximo caso.